Mi padre exigió que le entregara mi herencia para complacer a su hijastro dorado. Mientras me trataban como si no importara, hasta que el secreto de la abuela cambió todo eso. Soy Ethan, un hombre de 27 años, y estoy atrapado en medio de un drama familiar que nunca pedí. Este es el trato: mi abuela, la madre de mi padre, falleció el año pasado. Dejó una casa en el estado de Nueva York por un valor superior a los $600.000 y alrededor de $250.000 en efectivo y otros activos. Mi padre, un hombre de 52 años, y mi hermano Lucas, un hombre de 30 años, no recibieron ni un centavo. En cambio, mi abuela dejó la parte de mi padre de la herencia, un tercio de toda su fortuna, a mí. Sí, a mí. Ni siquiera sabía que iba a haber una reunión sobre la herencia. Recibí una llamada del abogado de mi abuela una semana después de su funeral, pidiéndome que acudiera para una lectura privada del testamento. Pensé que era algo rutinario, quizás solo papeleo para su patrimonio. Cuando entré en el despacho del abogado y vi a mis dos tías sentadas allí, comencé a sentirme incómodo. No era habitual que mi abuela guardara secretos, pero toda esta situación ya me parecía extraña. El abogado explicó cómo se dividía la herencia: un tercio para la tía Clara, un tercio para la tía Linda y un tercio para mí. Mis tías no parecieron sorprendidas, lo que me dijo que ya lo sabían, pero yo estaba completamente sorprendido. ¿Por qué mi abuela me dejaría una parte de su patrimonio en lugar de a mi padre? No estoy casado, no tengo hijos y, honestamente, todavía estoy definiendo mi carrera. Mi padre, por otro lado, siempre se ha presentado como el responsable de la familia. Es dueño de una pequeña empresa, padre de 2 hijos y el tipo de hombre que nunca se pierde una reunión familiar. No tenía sentido. El abogado debió notar la confusión en mi rostro, porque deslizó un sobresellado sobre la mesa. Su abuela quería que usted tuviera esto, dijo. Me temblaban las manos mientras lo abría. Dentro había una carta manuscrita de mi abuela, con fecha de aproximadamente un año antes de su fallecimiento. Su familiar escritura cursiva me hizo llorar inmediatamente, pero mientras leía la carta, mi tristeza se convirtió en sorpresa. En la carta, mi abuela reveló un secreto que había estado oculto durante décadas: mi padre no es el padre biológico de Lucas. Al parecer, mi madre ya estaba embarazada cuando conoció a mi padre en la universidad. Se enamoraron y mi padre decidió criar a Lucas como suyo. Pero mi abuelo no lo aceptó. Pensaba que mi padre estaba cometiendo un gran error al casarse con mi madre y criar al hijo de otro hombre. Esto causó una gran brecha en la familia, y mi abuelo terminó repudiando a mi padre por completo. Lo sorprendente es que mi abuela se mantuvo en contacto con mi padre a escondidas de mi abuelo. Nos visitaba ocasionalmente cuando yo era niño, pero siempre se presentaba como una visita rápida o algo informal. Nunca me di cuenta de que había toda esta capa de drama familiar sucediendo en segundo plano. No fue hasta que mi abuelo falleció que mi abuela comenzó a reconstruir abiertamente su relación con nosotros, e incluso entonces, claramente guardaba cierto resentimiento hacia mi padre por no ser sincero sobre la situación. Su decisión de dejar a mi padre fuera del testamento fue su manera de hacer una declaración. Sentía que él había traicionado a la familia al guardar este secreto y quería reconocer los sacrificios que yo había hecho a lo largo de los años. Honestamente, no estoy seguro de qué sacrificios estaba hablando, pero creo que me veía como el desfavorecido en todo esto. Tal vez quería darme la oportunidad de construir algo por mí mismo sin la presión de compararme constantemente con mi hermano, el chico de oro. Ahora estoy sentado con este enorme secreto, y no sé qué hacer con él. Mi padre no sabe que lo sé, Lucas tampoco lo sabe, y no le he contado a nadie sobre la carta. Se siente como una bomba de relojería. Una parte de mí piensa que mi abuela debería haberme dicho esto mientras aún vivía. Al menos así podría haberle hecho preguntas o intentar comprender su razonamiento. Pero en cambio, me dejó con esta carga, y ahora soy yo quien tiene que lidiar con las consecuencias. Para hacer las cosas aún más complicadas, mi padre comenzó a llamarme sin parar después de la reunión. Quería saber qué dijo el abogado y si había alguna posibilidad de impugnar el testamento. Cuando le dije que la herencia era definitiva y legalmente vinculante, se quedó callado. Luego me preguntó directamente: «Vas a compartirla conmigo y con tu hermano, ¿verdad?». No supe qué decir. Este dinero no era para él, mi abuela tomó esa decisión por una razón, y siento que estaría faltándole el respeto a sus deseos si simplemente se lo entregara. Además,
El hecho de que Lucas no esté biológicamente relacionado con mi padre añade otra capa de complejidad. ¿No debería tener derecho a saber la verdad antes de empezar a hablar de dinero? En este momento, mantengo la carta en secreto. Ni siquiera se lo he contado a mi madre, aunque empiezo a sospechar que sabe más de lo que deja ver. Toda la situación parece un desastre, y no estoy seguro de cómo desenredarlo. Por ahora, solo estoy tratando de procesar todo y decidir mi próximo movimiento, pero una cosa es segura, esta herencia va a cambiar mi familia para siempre. Los días siguientes a la reunión de la herencia fueron un torbellino. Las llamadas de mi padre eran constantes, prácticamente cada hora, en punto. Al principio, intenté esquivarlas. No me sentía listo para hablar. ¿Cómo podría hacerlo? No se trataba solo del dinero, se trataba del peso del secreto que ahora llevaba. Cada vez que sonaba mi teléfono, era como escuchar el tic-tac de un reloj que contaba los segundos hasta la inevitable explosión. Finalmente, después de ignorarlo durante un día entero, decidí contestar. Ni siquiera tuve la oportunidad de saludar antes de que comenzara. Necesitamos hablar, dijo, con una voz severa pero con un toque de desesperación. Creo que ha habido algún tipo de error. Tu abuela nunca me haría esto. Tal vez los abogados se equivocaron. Papá, el abogado no se equivocó, le dije, interrumpiéndolo. Todo está finalizado. El testamento es legalmente vinculante. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Cuando finalmente habló, su tono había cambiado. Sonaba menos enojado y más herido. Sabes que es lo correcto, ¿verdad? Dudé. Había un nudo en mi garganta que me dificultaba hablar. Todavía no he decidido, dije, lo cual no era exactamente una mentira. Realmente no sabía qué hacer. Al crecer, siempre sentí que él reservaba su mejor energía para mi hermano. Recuerdo cómo papá siempre se tomaba el tiempo para los partidos deportivos de mi hermano, animando desde la banda e incluso entrenando uno de sus equipos de ligas menores. En cuanto a mí, sin embargo, mi recital de piano o las exposiciones de arte de la escuela apenas recibían una mención pasajera. Los logros de mi hermano parecían ser presentados como hitos para que toda la familia los celebrara, mientras que los míos a menudo se descartaban como pasatiempos. El patrón era claro, mi hermano era la estrella, y yo era el actor secundario a los ojos de papá. No importaba lo que hiciera, nunca podía estar a la altura. Y ahora había toda una capa más a eso. El saber que mi padre ni siquiera era el padre biológico de mi hermano puso muchas cosas en perspectiva. Explicaba el favoritismo, la atención extra, la forma en que siempre parecía poner a mi hermano en un pedestal. Una vez, cuando mi hermano fue seleccionado como capitán del equipo de fútbol de su escuela secundaria, papá organizó una gran barbacoa para celebrar, invitando a vecinos, familiares e incluso a algunos amigos de mi hermano. Cuando gané un concurso de escritura a nivel estatal ese mismo año, papá lo mencionó de pasada en la cena, pero ni siquiera se molestó en leer mi ensayo. Otra vez, papá le dio a mi hermano las llaves de su preciado Mustang clásico para la noche del baile de graduación, confiando completamente en él. Cuando le pedí que me prestara el sedán familiar para una entrevista universitaria, papá me dio una conferencia sobre responsabilidad e insistió en llevarme en lugar de prestarme el coche. Una vez, en la graduación de mi hermano, papá lo presentó a todos los invitados como el futuro CEO de la familia, mientras yo estaba sentado a un lado, escuchando cómo hablaban de que mi carrera en inglés no pagaría las cuentas. Incluso los pequeños momentos cotidianos eran un recordatorio de la jerarquía en nuestra familia. Si mi hermano necesitaba ayuda para arreglar su auto o mudarse de apartamento, papá dejaba todo para ayudarlo. Cuando pedí ayuda para pintar mi nueva habitación, estaba ocupado y me envió un enlace a un Manitas local. Estos momentos no fueron solo hechos aislados, fueron un patrón que pintó una imagen clara de cómo mi padre nos veía, Lucas como el niño de oro y yo como una ocurrencia tardía. En sus intentos de hacer que Lucas se sintiera como su propio hijo, descuidó a su verdadero hijo. También me hizo sentir como un idiota por no darme cuenta antes. ¿Cómo me había perdido algo tan obvio? Mi madre estaba extrañamente callada sobre todo el asunto. Sabía sobre la reunión de la herencia, pero no me había hecho ninguna pregunta al respecto. Eso no era normal en ella. Normalmente, era del tipo que se metía en cada pequeño asunto familiar, ya sea que la preocupara o no. Su silencio era ensordecedor, y me hizo preguntarme si sabía más sobre la situación de lo que dejaba ver.
Una tarde, aproximadamente una semana después de la reunión, decidí enfrentarla. Estaba en la cocina picando verduras para la cena cuando entré. Mamá, ¿podemos hablar?, le pregunté. Ella me miró, sus manos se detuvieron por un momento antes de que reanudara el picado. Por supuesto. ¿Qué te preocupa? Dudé, inseguro de cómo abordar el tema. Es sobre la herencia, dije finalmente. Su expresión no cambió, pero noté que sus hombros se tensaron ligeramente. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué la abuela no le dejó nada a papá?, pregunté, manteniendo mi tono lo más neutral posible. Ella no respondió de inmediato. En cambio, dejó caer el cuchillo y se volvió para mirarme, con las manos apoyadas en el mostrador. Tu abuela tenía sus razones, dijo con cuidado. Pero eso es asunto entre ella y tu padre. Su evasiva solo me hizo más sospechoso. Mamá, ¿lo sabías?, pregunté. Ella suspiró, un sonido largo y cansado que parecía llevar el peso de años de secretos. Tuve la sensación de que admitió, pero no lo sabía con seguridad, y si soy sincero, no estoy seguro de querer saberlo. Su respuesta me dejó con más preguntas que respuestas, pero no la presioné más. Estaba claro que no estaba lista para hablar de eso, y yo no estaba seguro de estar listo para escuchar lo que tenía que decir. Mientras tanto, la frustración de mi padre crecía. Comenzó a aparecer en mi casa sin previo aviso, exigiendo hablar. Una vez, incluso trajo a Lucas con él, como si tener refuerzos me hiciera ceder. Mi hermano, como era de esperar, se puso del lado de mi padre. Esto no es justo, dijo. La abuela debe haberse confundido cuando escribió el testamento. Nos quería a todos por igual. Quería reírme de la ironía de esa afirmación, nos quería a todos por igual, si tan solo pudiera ver lo ciego que había estado ante la realidad de nuestra dinámica familiar. Pero en lugar de discutir, me quedé callado. No estaba listo para revelar el gran secreto de la carta, todavía no. La tensión se estaba volviendo insoportable. Cada conversación con mi padre se sentía como una negociación, y cada interacción con Lucas se sentía como un viaje de culpa pasivo-agresivo. El silencio de mi madre solo añadía presión. Sentí que estaba atrapado en medio de una tormenta, y sin importar hacia dónde me volviera, no podía encontrar refugio. Lo peor era que ni siquiera podía hablar con nadie al respecto. Mis amigos no entenderían, y no confiaba lo suficiente en nadie de la familia como para confiarles en ellos. Así que lo mantuve todo reprimido, esperando que de alguna manera, las cosas se resolvieran por sí solas. Pero en el fondo, sabía que eso era solo una ilusión. Este no era el tipo de problema que desaparecía por sí solo. Una tarde, al llegar a casa del trabajo, encontré a mi padre y a Lucas sentados en su auto frente a mi apartamento. Mi corazón se hundió. Había estado esquivando sus llamadas durante días, esperando que se retiraran si les daba espacio. Claramente, eso no iba a suceder. Mientras subía por el camino, salieron del auto. Mi padre estaba visiblemente irritado, mientras que Lucas tenía la mirada de alguien que había estado hirviendo en su propia ira durante demasiado tiempo. Necesitamos hablar, dijo papá, con un tono que no admitía réplicas. Suspiré, abriendo mi puerta. Bien, entren. En el momento en que entramos, papá fue directo al grano. No nos vamos hasta que te expliques. Este sinsentido de la herencia termina esta noche. Dejé mi bolso en el mostrador y me apoyé en la isla de la cocina. ¿Qué hay que explicar? La abuela tomó su decisión. No es mi culpa que no te guste. Lucas se burló, cruzando los brazos. No te hagas el que no sabes que esto está mal. Ese dinero no era solo para ti, se suponía que ayudaría a toda la familia. ¿Tienes idea de cuánto podría utilizarlo ahora mismo?, preguntó Lucas. Sí, dije secamente, porque todo siempre se trata de ti. ¿Qué se supone que significa eso?, dijo Lucas, dando un paso más cerca. Significa, dije, poniéndome derecho, que siempre has sido el niño de oro de papá. Siempre te han dado todo en la vida, y ahora estás enojado porque esta única cosa no va a tu manera. Eso es ridículo, dijo Lucas, elevando la voz. He trabajado por todo lo que tengo. Ah, sí, repliqué.
Como ese auto que papá te compró en la universidad, o el pago inicial que firmó conjuntamente en tu casa, o tal vez la vez que pagó tu boda mientras yo recibí un mensaje de buena suerte cuando me mudé. Eso no es justo, interrumpió papá, poniéndose rojo. También he hecho mucho por ti. Nombra una cosa. Lo reté. Nombra una vez que te hayas esforzado por mí como lo has hecho por él. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi padre bajó la mirada, evitando mi mirada, mientras mi hermano se movía incómodamente. Mira, dijo papá después de un momento, con la voz más suave ahora, sé que las cosas no siempre han sido iguales entre ustedes dos, pero eso no significa que puedas simplemente tomar este dinero y excluimos. Somos una familia. La familia se mantiene unida. Reí amargamente. ¿Familia? No empieces a predicar sobre la familia ahora. ¿Dónde estaban todas estas conversaciones sobre la familia cuando necesitaba ayuda? ¿Cuándo necesitaba apoyo? Papá no tenía respuesta para eso. Lucas, sin embargo, no iba a retroceder. Eres egoísta, dijo. Esto no se trata de lo que papá hizo o no hizo, se trata de la abuela. Ella cometió un error, y lo estás usando para castigarnos. Negué con la cabeza, incrédulo. ¿Un error? ¿Crees que esto fue un error? Tal vez finalmente vio las cosas como eran. Tal vez quiso hacer algo por mí porque nadie más lo ha hecho nunca. Eso no es cierto, dijo papá, pero su voz carecía de convicción. ¿No es cierto?, pregunté, mi voz temblorosa. He pasado toda mi vida tratando de estar a la altura de él. Hice un gesto hacia Lucas. Y nada de lo que hice fue suficiente. Pero ahora, por una vez, tengo algo que es mío, y no lo soportas. El rostro de mi padre se desplomó, y por primera vez, se mostró realmente arrepentido. No me di cuenta de que te sentías así, dijo en voz baja. ¿Cómo no iba a darme cuenta?, pregunté, mi frustración hirviendo. Has pasado años dejando en claro quién era tu favorito, y ahora estás aquí exigiendo que renuncie a la única cosa que la abuela me dejó. Ni siquiera te escuchas. Lucas dio un paso al frente, su ira volviendo a la superficie. Esto no se trata de favoritismo, se trata de lo que es correcto, y lo correcto es dividir la herencia por igual. Lo que es correcto, dije, encontrando su mirada, es respetar los deseos de la abuela. Y si no puedes hacer eso, entonces es tu problema, no mío. La habitación volvió a quedar en silencio, el peso de mis palabras colgando pesado en el aire. Mi padre finalmente rompió el silencio, pasándose una mano por el pelo. Mira, tal vez todos necesitamos un tiempo para calmarnos, pero esta conversación no ha terminado. Cuando se giró para irse, Lucas me miró por última vez. Te arrepentirás de esto, dijo. Tal vez, respondí, pero al menos sabré que no dejé que nadie me intimidara para que renunciara a lo que es mío. La tensión con papá y Lucas había estado hirviendo durante semanas, pero después de su emboscada en mi apartamento, supe que solo era cuestión de tiempo antes de que algo estallara. No podía quitarme la ira de nuestra confrontación, pero lo que me pesaba aún más era el secreto que había estado guardando, la verdad sobre la paternidad de mi hermano. Había luchado con si decirles o no, pero cada día que pasaba hacía más difícil guardar silencio. Si iban a seguir molestándome por la herencia, tenían que saber por qué la abuela tomó su decisión. La oportunidad llegó antes de lo que esperaba. Mi padre apareció en mi apartamento de nuevo, esta vez solo. Era tarde, poco después de las 9 de la noche, y yo acababa de sentarme con una bebida, esperando una noche tranquila. El sonido de su golpe me sorprendió, y dudé antes de contestar. Una parte de mí quería ignorarlo, pero sabía que no se iría hasta que habláramos. Cuando abrí la puerta, él estaba allí, luciendo más cansado de lo que lo había visto nunca. Sus hombros estaban caídos, y la dureza de su expresión de la última vez había desaparecido. En cambio, había algo más suave, casi suplicante. ¿Podemos hablar?, preguntó, con voz baja. Me hice a un lado, indicándole que entrara. Él no se molestó en hacer chismes, fue directamente a la sala de estar y se sentó en el sofá. Yo me quedé junto al mostrador de la cocina, manteniendo cierta distancia entre nosotros. He estado pensando en lo que dijiste, comenzó, juntando las manos. Sobre cómo te sentiste pasado por alto. No me di cuenta. No quise hacerte sentir así.
No se trata solo de cómo me siento, dije, cruzando los brazos. Se trata de cómo han sido las cosas siempre. Has pasado años inventando excusas para tratarme como si no importara, y ahora que la abuela te lo ha dicho, te apresuras a convertirlo en mi problema. Papá hizo una mueca, pero no interrumpió. Podía ver las ruedas girando en su cabeza, como si estuviera tratando de encontrar las palabras correctas. Finalmente, dijo, tu hermano necesitaba más de mí. ¿Así fue? No, dije bruscamente, interrumpiéndolo. No te sientes ahí y trates de justificarlo. Esto no se trata solo de que él necesitara más, se trata de que tú le diste todo mientras yo obtuve las sobras. Papá suspiró profundamente, inclinándose hacia adelante y frotándose las sienes. Hice lo mejor que pude. No entiendes cómo fue tratar de mantener unida a esta familia. Mantenerla unida, repliqué. ¿Quieres decir aferrarte a una mentira? Él levantó la cabeza, entrecerrando los ojos. ¿De qué estás hablando? Era ahora o nunca. Me acerqué a la mesa de café, recogí la carta que había dejado allí después de mi última confrontación con él y mi hermano. Se la entregué, temblorosa la mano mientras lo hacía. Lee esto, dije, con voz dura. Él dudó, mirando el sobre como si pudiera morderlo, pero finalmente lo tomó. Mientras desdoblaba la carta, me senté frente a él, observando cómo su expresión cambiaba de confusión a incredulidad a algo cercano al pánico. Cuando terminó, miró el papel durante un largo momento, con las manos temblorosas. ¿Cuánto tiempo lo has sabido?, preguntó, con una voz apenas audible. Desde la lectura del testamento, respondí. La abuela me lo dejó. Él se recostó contra el sofá, pasándose una mano por el pelo. No debería haberte dicho. No era su lugar. Tal vez no, dije, pero lo hizo. Y, honestamente, me alegro de que lo haya hecho. Al menos ahora sé la verdad. La verdad, repitió amargamente, negando con la cabeza. La verdad es complicada. Lo es, lo desafié. Porque a mí me parece bastante sencillo. Le has estado mintiendo a él, mintiéndonos a ambos, toda nuestra vida. Papá me miró, y luego sus ojos se llenaron de una mezcla de ira y tristeza. No era una mentira. Tu hermano es mi hijo en todos los sentidos que importan. La biología no cambia eso. Pero sí cambia las cosas, ¿verdad?, presioné. Has pasado toda tu vida tratando de hacerle sentir que pertenece, y en el proceso, me has dejado de lado. ¿No crees que eso tuvo un impacto?, preguntó. Estaba tratando de hacer lo correcto, dijo, quebrándose la voz. Estaba tratando de ser un buen padre para ambos. Me puse de pie, paseando por la habitación mientras mi frustración hervía. ¿Un buen padre? ¿Ni siquiera te escuchas? Has estado tan ocupado compensando por el que ni siquiera te diste cuenta del daño que me estabas haciendo. Y ahora estás aquí actuando como si fueras la víctima porque la abuela finalmente te lo dijo. Él también se puso de pie, su rostro rojo de ira. No sabes cómo fue. Amaba a tu madre, pero su pasado no fue fácil de aceptar. Tuve que luchar para demostrar que podía ser el hombre que ella necesitaba, el padre que tu hermano necesitaba. Sacrificó todo por esta familia. ¿Y qué hay de mí?, exigí. ¿Qué sacrificaste por mí? La pregunta quedó suspendida en el aire como un desafío. Por un momento, parecía que podría decir algo, pero luego sus hombros se desplomaron, y se volvió a sentar. No lo sé, admitió en voz baja. No sé qué podría haber hecho de manera diferente. Su honestidad me tomó por sorpresa, desinflando parte de mi ira, pero no fue suficiente para borrar años de resentimiento. Podrías haberme tratado como si importara, dije, mi voz temblorosa. Podrías haberme mostrado el mismo amor y apoyo que le diste a él. En cambio, me dejaste sentir que nunca fui lo suficientemente bueno. Papá miró sus manos, su expresión cargada de culpa. No quise hacerte sentir así, dijo suavemente. Pensé que eras lo suficientemente fuerte como para no necesitar tanto de mí. Así no funciona, dije. No puedes elegir a quién merece tu atención. Te necesitaba, y no estabas ahí. Nos sentamos en silencio durante un largo momento, el peso de todo lo que habíamos dicho se asentó sobre nosotros como una espesa niebla. Finalmente, papá me miró, sus ojos llenos de lágrimas.
Lo siento, dijo, su voz quebrándose. Por todo. No quise hacerte daño. No lo perdoné. Su disculpa fue demasiado poca, demasiado tarde. Las palabras no pueden deshacer décadas de ser tratado como si fuera el plan de respaldo. Y ahora, armado con la verdad, no iba a darme la vuelta y dejar que me hicieran sentir culpable por lo que era legítimamente mío. En todo caso, su confesión confirmó lo que ya sabía: había pasado toda mi vida siendo marginado por alguien que ni siquiera era su propia sangre. Pero todavía no había terminado. Después de la conversación en mi apartamento, sentí que las paredes se me cerraban encima. La carta estaba a la vista, al menos para papá, pero Lucas todavía no lo sabía, y no era como si papá fuera a apresurarse a decírselo. Una semana después, llegó la siguiente jugada de la familia. Recibí un correo electrónico de un abogado que mi padre contrató, anunciando que él y Lucas tenían la intención de impugnar el testamento. Afirmaban que la abuela no estaba en su sano juicio cuando lo escribió. Casi me reí cuando lo leí. Era un intento desesperado, de último minuto, de apoderarse de algo que no era para ellos. Pero sabía que esto ya no era solo una apropiación de dinero, era una jugada de poder. No podían soportar la idea de que yo, el que siempre estaba relegado, tuviera algo que no podían controlar. Reenvié el correo electrónico a mi propio abogado, añadiendo un breve mensaje: ¿terminemos con esto? El proceso judicial fue largo y brutal. Mi padre y Lucas hicieron todos los trucos que pudieron imaginar para desacreditar la decisión de la abuela. Incluso intentaron involucrar a mis tías, esperando que se pusieran de su lado, pero Clara y Linda lo detuvieron rápidamente. Es posible que mis tías no siempre hayan estado cerca de la abuela, pero respetaron sus deseos. Testificaron que ella estaba tan lúcida como siempre cuando hizo el testamento y que había sido clara sobre sus razones. Mi abogado era un tiburón, y nosotros llegamos preparados. La carta que la abuela me dejó se convirtió en una pieza clave de evidencia, aunque todavía no le había contado a Lucas lo que decía. El tribunal estuvo de acuerdo con nosotros. El testamento de la abuela se mantuvo como estaba escrito, y papá y Lucas perdieron su desafío. La herencia seguía siendo mía. Pensé que ese sería el final, pero por supuesto, no lo fue. Lucas apareció en mi puerta unos días después del fallo, sin invitación como de costumbre. Estaba furioso, su rostro rojo de ira. Ni siquiera esperó a que lo invitara a entrar, simplemente me pasó por encima y comenzó a gritar. «Esto es una mierda», gritó, paseándose por mi sala de estar. «Sabes que esto no es justo. Ella no estaba en su sano juicio, y tú lo sabes». Crucé los brazos, apoyándome contra la pared. El tribunal no estuvo de acuerdo. «Solo estás enojado porque no obtuviste lo que querías», espetó. «No se trata de lo que quiero, se trata de lo que es correcto. La abuela no habría hecho esto si no la hubieran manipulado». Levanté una ceja. ¿Manipulada por quién exactamente? ¿Crees que la tía Clara y la tía Linda la lavaron el cerebro? O tal vez yo, el tipo que ni siquiera sabía que iba a recibir algo hasta que llamó el abogado. «No mereces ese dinero», dijo, su voz venenosa. «Nunca has tenido que trabajar por nada. Solo estás sentado en tu trasero mientras papá y yo nos rompemos el alma tratando de mantener todo junto». Eso fue suficiente, dije. Reí, una risa aguda y amarga que lo hizo detenerse en seco. ¿Crees que nunca he trabajado por nada? ¿Hablas en serio ahora mismo? He estado esforzándome toda mi vida tratando de demostrarle mi valía a papá mientras a ti te lo daban todo en bandeja de plata: el auto, la casa, las conexiones comerciales. Ni siquiera intentes hacerte la víctima aquí. Lucas se burló. Estás tan lleno de ti mismo. Crees que eres mejor que yo porque la abuela te dio algo de dinero. Noticias de última hora, Ethan, todavía no eres nada. Sentí que mi mandíbula se tensaba, pero no dejé que sus palabras me afectaran. En cambio, me acerqué, encontrando su mirada de frente. ¿Sabes qué, Lucas? Tienes razón en una cosa, ya no necesito demostrarle mi valía a ti ni a papá. La abuela vio a través de la actuación, y ahora yo también. Puedes seguir siendo el favorito de papá. He terminado de jugar tus estúpidos juegos. Él abrió la boca para decir algo, pero lo interrumpí. Ah, y antes de que corras con papá llorando por esto,
tal vez pregúntale por qué nunca te dijo la verdad sobre de dónde vienes. Eso lo detuvo en seco. Sus ojos se entrecerraron. ¿De qué diablos estás hablando? Cogí la carta de la mesa de café, la misma que le había mostrado a papá, y se la metí en las manos. Léetela, luego vuelve y dime cuánto crees que no merezco esto. Lucas miró el sobre, luego a mí, con la sospecha y la confusión luchando en su rostro. Me la arrebató y salió corriendo, golpeando la puerta detrás de él. Las consecuencias fueron inmediatas. No sé qué pasó exactamente cuando Lucas se enfrentó a papá, pero unos días después, recibí una llamada de mi madre. Estaba llorando, rogándome que hablara con Lucas. No recuerdo que ella haya tenido esta reacción emocional cuando me mudé. Al parecer, Lucas se había mudado de la casa de papá y no respondía a las llamadas de nadie. Le dije directamente que no era mi problema. Me arrastraste a este lío, dije. Puedes lidiar con las consecuencias. Por primera vez en mi vida, me sentí libre de la culpa, el resentimiento, la necesidad constante de estar a la altura de sus estándares imposibles. Tenía el dinero que la abuela me dejó, pero más importante aún, tenía la verdad, y no tenía miedo de usarla. Corté el contacto con papá y Lucas después de eso. Mi madre todavía llama ocasionalmente, pero nuestras conversaciones son cortas y superficiales. Ella no pregunta sobre la herencia, y yo no doy ninguna actualización. Por lo que a mí respecta, todos pueden hacerse compañía. Querían tanto a su hijo dorado, bueno, ahora lo tienen. Mientras tanto, estoy construyendo mi propia vida. Vendí la casa de la abuela y usé el dinero para comenzar mi propio negocio, algo que quería hacer desde hacía años. No digo que todo sea perfecto, pero por primera vez en mucho tiempo, estoy viviendo para mí, y se siente jodidamente bien.